Radio 10:42 de la mañana en la ciudad de la radio de este viernes ferial, viernes 13 de febrero del 2025. Con nosotros el profesor Víctor Daniel Albornoz, director de Cultura de la Universidad, y Carlos Villarruela, que me place mucho tenerlo entre estas maderas, un poquito deterioradas, pero en su mundo y en su ambiente. Debo destacar particularmente que la avenida de Carlos me recuerda a mi infancia. Creo que somos amigos de la infancia de vernos casi todos los días en la calle 23 y que por supuesto al abuelo, a su papá, con quien me traen gratísimos recuerdos de mi infancia. Íbamos a jugar, a prestar madera. Estábamos donde el señor Abelardo y los Ramírez en la parte de abajo, en la 25 y cerca del viaducto. Y cuando no, estábamos en el taller de Carlos, estábamos muy jóvenes. Carlos es de una familia de ebanistas. ¿Cuántas cosas no han visto ustedes en casas? O la han visto en la catedral, o la han visto en otras iglesias. Y bueno, el motivo de hoy, mientras que todo el mundo está en feriado, o los que están en ferias, pues por supuesto tiene que ver. Ayer se me prendió el bombillo estando aquí Luis Sierra y conversar de algo que es un detalle, que muchas veces la gente lo ve, la gente lo escucha, claro. Algunos lo tocan, pero nadie conoce de ello, y es de los 2 pianos de cola que tiene la Universidad de los Andes. Son 2 pianos, yo sé que son los pianos, sé que uno lo trajo a la embajada de Japón hace unos años, pero me llamó la atención porque son cosas de mucho valor, no solo para el patrimonio universitario, sino para quienes estudian la música, pero además lo que esto requiere detrás, mientras que el piano no está en concierto. ¿Qué está pasando con los pianos? Y hemos querido hoy ponerle un toque diferente al programa para hablar de eso. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Leo. Muchas gracias por habernos ofrecido la oportunidad magnífica de hablar de nuestros pianos que reposan en el Teatro César Rengifo. Nosotros tenemos ese privilegio de tener 2 pianos gran cola dentro de las instalaciones del Teatro César Rengifo, que además se comparten con nuestra aula magna, donde a menudo se dan conciertos de estos 2 grandes pianos. Bueno, el piano Steinway & Son, que es, digamos, el piano soñado, el 90% de los pianistas se dice que si quiere escoger un piano para un concierto, escoge un Steinway & Son. Ese es el piano soñado. Y nosotros tenemos uno que llegó en el año 1968 para un Festival Internacional de la Música en Mérida. Ese piano fue donado por el Consejo Legislativo del Estado de Mérida bajo la presidencia en ese momento de Jesús Rondón Nucete. Jesús Rondón lo entendió la importancia de que Mérida gozase del privilegio de tener un gran piano, y así nos llegó hace ya más de 58 años ese Steinway & Son. Y más recientemente la Embajada de Japón, a través de un proyecto que se hizo, estuvo la gente del Instituto de Asia y África allí haciendo las diligencias, se presentó un proyecto y dotó al teatro de un piano Kawai y también de otros implementos que de alguna manera modernizaron el sonido y la imagen de nuestro Teatro César Rengifo. Eso hace unos 12, 13 años aproximadamente. Bueno, estos pianos tienen sonoridades muy especiales, muy diferentes, y estar al cuidado de ellos fue algo que asumí hace unos 5 años y tanto, cuando asumí la dirección de cultura, en plena pandemia además, así que nos tocó la difícil situación de abordar el teatro en una situación de cierre, con un escenario que parecía de abandono, no solo en el teatro sino en la ciudad toda, y la humedad es algo que le juega muy en contra a estos pianos. A mí para entonces me tocó dar muchas carreras, digamos, cuando abrí el teatro y vi aquello, parecía dantesco. Alguno de los pianos fue atacado por polillas y entonces de inmediato busqué a las personas que
sabían de los pianos, principalmente al profesor Amílcar Rivas, y Amílcar Rivas me dijo: creo que ese piano no tiene solución, el Steinway & Son ha sido atacado por las polillas, hay una pata muy sentida y la única manera que tenemos de recuperarlo, si es que se puede recuperar, teníamos bastantes dudas, sobre todo el profesor Amílcar, es poniéndolo en manos de Carlos Villarroel. ¿Por qué de Carlos Villarroel? Porque Carlos, además de ser un gran ebanista, con una tradición familiar, digamos, reconocida dentro de la ciudad, como bien lo decías tú, que hablabas no solo del papá, sino también del abuelo dentro de ese magnífico oficio de trabajar la madera, pues también Carlos fue pianista, y eso hacía que la afinidad con el instrumento se multiplicara y pudiéramos buscar a través ya no solo de las técnicas y del trabajo empeñado, sino también del aprecio por lo que significa un piano gran cola. Y fue así como de inmediato me puse en contacto con Carlos, y Carlos logró rescatar ese piano Steinway & Son, el cual lucimos hoy con mucho orgullo. No se trata simplemente del hecho de que sea un ornamento más para las instalaciones del Teatro César Rengifo y de la universidad. No, tener esos dos pianos es algo que nos da nuevas posibilidades de sonoridad, nos inserta dentro del mundo musical de una manera distinta. Podemos tener, por ejemplo, conciertos de dos pianos gran cola de manera simultánea. Podemos tener estudiantes practicando en las instalaciones del Teatro César Rengifo con posibilidades didácticas que pueden ofrecer muy pocos espacios en el mundo. Así que para nosotros es un orgullo poder tener estos dos instrumentos, y quiero agradecer muy especialmente a Carlos Villarroel, quien fue el encargado de rescatar este piano Steinway & Son. Se incorpora Luis Sierra, con quien también pues conversábamos ayer de esta experiencia, pero vamos a interactuar entre todos para que hablemos de este tipo de detalles. Quien quiera ver nuestro programa se conecta a mi cuenta de Instagram, @leoperiodista, que allí estamos transmitiendo en vivo el programa. Carlos, me complace muchísimo, como lo decía. Yo digo que Carlos me va a regañar ahorita, pero de aquí no se va en blanco al lado de esta madera. Con Carlos compartimos de muy muchachos. Siempre nos vemos allí porque hemos sido vecinos de él, y bueno, recuerdo con mucho cariño, pero mucho cariño, esos recuerdos bonitos de la infancia de su papá, que siempre pues nos metíamos allá: présteme el martillo, córteme, regáleme una varita para hacer los tirachapas. Nos corrían de una carpintería, íbamos a otra. Y lo más importante de esto es que Carlos se convierte en una persona de esas de Mérida que muchas veces las vemos y no sabemos el maestro que tenemos y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, Carlos y Luis Sierra, para que hablemos de eso del piano. ¿Por qué? Parece mentira, desde moverlo tiene una técnica, sí, pero el abrirlo, el mantenerlo, el afinarlo, el que no lo toque, el que la propia temperatura del aire del aula magna, entiendo, todo eso. Y quiero que Carlos nos explique de qué trata esto en los dos pianos de la universidad. Vale, gracias, Leo, por la invitación, profesor Víctor, maestro Luis. Sí, lo del piano, el Steinway primero, yo lo agarré, como dijo el profesor Víctor, por la infestación de polilla que tenía en ese momento. Pero no es la primera vez. Ya yo antes había tenido que hacerle un mantenimiento. En ese momento, unos cuantos años atrás, ya no recuerdo exactamente cuánto, tuve que hacer un cuarto hermético y llenarlo de insecticida para poder lograr controlar la polilla y matarla. Se le dieron algunas recomendaciones a la universidad porque el sitio donde estaba alojado o la madera alrededor no era la más indicada, y se dejó hermético, forrado en plástico por dentro, y se logró recuperar esa vez. La segunda vez, que fue luego en pandemia, pues ya estaba bastante complicado. Sí, el profesor Amílcar me llamó y me pidió que por favor revisara el piano, y sí, si era posible hacer el trabajo. Tiempo
porque eso quita bastante tiempo. Esas son piezas muy, muy precisas en dimensiones, en textura, en dureza, y pues yo manejo maderas de primera y de óptima calidad, no exactamente las mismas de fabricación, pero con las mismas capacidades. Y entonces sí se pudo hacer la recuperación. Claro, no es solo la parte de trabajo mía, también la de mantenimiento, y ahí influye la llegada del otro piano, del piano del Kawai, porque cuando ellos lo trajeron dieron alguna serie de recomendaciones de cuidado y mantenimiento que antes no se tenían con el otro piano, y eso ayudó mucho. Y ahorita, bueno, eso es un lujo lo que tenemos allí, el solo hecho de tener dos pianos que permite, aunque son de sonoridades distintas, le permite a un ejecutante escoger qué piano quiere para tal o cual determinado tipo de obra o de estilo, y eso muy poca gente o lo sabe o se da cuenta. Eso no lo tiene cualquiera, ningún teatro tiene esa capacidad, y aquí en Mérida lo tenemos. Entonces no se puede dejar menospreciar lo que hay ahí, ni dejar pasar tampoco la labor que hacen todo el personal que está ahí, cuando se mueve, cuando se guarda, incluso cómo lo toca el pianista, o cómo se debe de manipular cuando se va a grabar. Todas esas cosas hay que entenderlas, ¿no? Vamos a ir avanzando. Estamos con Luis Sierra, que está a mi lado, Carlos Villarroel y Daniel. Tenemos un audio del profesor Amílcar Rivas, que lo logramos buscar en la preproducción para ver cuál es la postura, y después vamos avanzando con Luis, la experiencia de él con el piano también. Creo que la de Daniel y la mía es solo escucharlo y verlo. No tenemos mayor experiencia de esto, y por eso queremos que los técnicos sean lo que... Profesor Amílcar dijo esto sobre este programa que estamos haciendo, sobre el trabajo de Carlos Villarroel, también de Luis Sierra y toda la gente que está alrededor de algo tan importante, de estos dos pianos, esas joyas que tiene la Universidad de los Andes. Con mucho gusto me sumo al programa del prestigioso periodista Leo León a solicitud del director de Cultura de la Universidad de los Andes, profesor Víctor Daniel Albornoz. La idea es que yo dé algunas opiniones sobre la presencia de pianos de concierto en lo que se conoció como teatro universitario en sus inicios, ahora conocido como el Teatro César Rengifo. Mérida no contó con un piano de conciertos, también se le conoce como piano gran cola, hasta 1951, con la llegada del doctor Renato Esteva Ríos como rector de la universidad. Esteva Ríos tenía una excelente relación con el gobierno nacional, y por ello solicitó al Ministerio de Relaciones Interiores, llama la atención que no fuera el Ministerio de Educación, pero bueno, Relaciones Interiores donó dos pianos. Un piano gran cola de marca Steinway, que era la marca más prestigiosa en aquel momento, y un piano Steinway también, pero vertical, es decir, un piano pequeño, que se utilizaría para las clases de piano y para otras actividades, como la actividad coral. Ese piano se colocó en el Teatro Universitario y fue estrenado un 13 de marzo de 1953 por un grupo de cámara, un trío de cámara integrado por los músicos Max Rodríguez, chelista, Jacobo van der Bonde, era el violinista, y Era Hagelar en el piano. Este grupo vino en dos o tres ocasiones más ese mismo año a tocar nuevamente en Mérida. Hacia finales de año, en noviembre, vino a Mérida el pianista checo, un enorme pianista de gran prestigio, para tocar también un recital. Yo estaba presente en ese recital y puedo recordar la enorme impresión que causaba un pianista que tocaba con un ímpetu muy particular. Landerer fue invitado en 1960 a formar parte del primer equipo de profesores de piano que tuvo
la incipiente escuela de música que creaba en aquel año el doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Esos pianistas eran Eric Landerer, por supuesto, la pianista francesa Monique Duchil, de quien yo fui su alumno, pero también su asistente a partir de aquel momento en las cátedras de piano. La presencia del piano significó un cambio extraordinario en la actividad musical de la ciudad. Comenzaron a llegar grandes músicos, no solamente pianistas, venían cantantes, violinistas, chelistas, flautistas que tocaban con piano. Y las actividades musicales de muy alto nivel tuvieron una regularidad que no se conoció, por supuesto, cuando no había piano de concierto. A lo largo de muchos años, esa actividad se mantuvo de manera infatigable, y el momento culminante, diría yo, del desarrollo de las actividades musicales en Mérida tiene lugar en 1968, cuando se realiza el Festival Internacional de Música. Cuando ese primer piano que había comprado Barríos es no reemplazado, pero digamos que para el festival es adquirido otro piano Grancola Steinway. En esa ocasión, adquirido por Jesús Rondón Ucete, que era el presidente del Consejo Municipal y quien participaba activamente en la organización del Festival Internacional. Los pianistas que actuaron en ese festival son pianistas de absoluto reconocimiento en cualquier parte del mundo. Y por eso podemos considerar que Mérida era, dentro de Venezuela, quizás la segunda ciudad después de Caracas con una actividad de ese nivel, que fue aumentando cuando apareció la orquesta sinfónica, primero la orquesta sinfónica juvenil, después la sinfónica del Estado Mérida, porque permitió la ejecución del repertorio más hermoso y más exigente y más difícil para piano, que son los conciertos para piano, como no mencionar los conciertos de Beethoven, de Tchaikovsky, de Chopin, etcétera, de Liszt, ejecutados por cantidad de pianistas que eran invitados de Mérida, de Caracas y del exterior. Recientemente la Embajada de Japón donó un piano Kawai, otro maravilloso instrumento Grancola, que es utilizado junto al Steinway del año 68 como los instrumentos más usados, digamos, tanto en el teatro universitario como en el aula magna. Creo con esta breve reseña haber dado algunas ideas muy generales, muy a vuelo de pájaro, sobre lo que ha significado la presencia de los pianos de cola en la Universidad de los Andes. Explicación perfectamente detallada, sintética de lo que esto es. Luis Sierra, ¿cómo estás? Luis, aquí está el mecánico, no, vamos a llamar el que lo mantiene, el que lo arregla, y está el músico quien comparte con nosotros, lo toca esa experiencia de esos dos pianos, Luis Sierra. Bueno, en los últimos años y también en apoyo con la gestión del profesor Víctor, se ha tenido gran atención con los pianos en el Teatro César Rengifo, y bueno, su actividad tanto en el teatro como en el aula magna, lo cual ha permitido hacer bastantes actividades y bueno, mantener ese legado del cual hablaba el profesor Amílcar Rivas, de todos los pianistas que han venido a tocar en Mérida a nivel nacional e internacional, lo cual habla bastante bien de la importancia que tiene culturalmente nuestra ciudad como foco a nivel nacional. No todas las ciudades del interior en Venezuela tienen pianos de tan buena calidad, y además dos instrumentos es menos común.
Incluso eso siempre yo lo comparto con mis otras amistades, por ejemplo en San Cristóbal, que hay muchos pianistas. No hay tantos pianos como acá, que hay 2 pianos, entonces siempre está la atención de venir acá a tocar. Recientemente, pues como le comentaba ayer, viene un pianista de nacional muy destacado, y así es la cosa. En los últimos años hemos hecho, a raíz de la recuperación de este piano Steinway, pues hemos podido hacer encuentros de piano en el aula magna. Ese fue un momento muy importante porque se volvió a utilizar el piano Steinway en el aula magna, y se hizo un concierto con los 2 pianos. Eso fue hace 2 años aproximadamente, o 3, en el 2023 creo que fue ese encuentro. Y bueno, este año particularmente puedo adelantar que tenemos la intención de hacer un festival de piano, del cual ya hemos hablado en otra oportunidad, pero ya este año pues estamos trabajando en eso también para mediados del mes de julio, más o menos. Después, bueno, hablaremos un poco de eso. Pero es la idea es que se pueda hacer. Luis y Carlos, cuando le toca el concierto, cuando se mueve el piano, ¿cómo es toda esta técnica? No es que llega la gente, hay que arrastrar el piano, hay que montarlo en los patines que él tiene. ¿Cómo se maneja todo esto? Bueno, a él hubo que hacerle una base metálica con 3 ruedas que se moviera como una sola pieza, porque anteriormente se movía como bien original, con las 3 patas como piezas individuales, y eso en golpecitos con alfombra, cualquier movimiento pues los va deteriorando. Entonces se hizo eso y se logró. Ya eso permite mayor movilidad y mayor posibilidad de que cualquier persona lo pueda manipular ordenadamente. Esa es la forma de manipular. Después de manipularlo hay que afinarlo. Sí, claro. En cada concierto. Cada vez que ¿Cómo es ese proceso? Siempre tienes que estar tú, Carlos, o tú estás más en la madera, estás más pendiente. Bueno, ahora vemos varias personas acá que afinamos. Hasta hace poco tiempo yo lo afinaba solamente, ahora también lo afina un buen amigo, Leonardo Rodríguez. Pero sí, una vez que se mueve el piano hay que afinarlo. Cualquier movimiento, así esté el piso muy liso, puede desafinar una cuerda. Y como la gran mayoría de ellas no son individuales, sino son pareadas o triples, pues ya una diferencia entre una de ellas pues afecta la sonoridad. Y eso es un trabajo de tiempo. Eso, por muy rápido que uno lo pueda hacer, puede durar 2 horas de tiempo afinar un piano, llevarlo a punto. Carlos, en cuanto a la preservación actual, la universidad tiene espacios muy deteriorados por la humedad, por todas las características particulares, además de Mérida, entiendo. Si desde un violín requiere un tipo de estuche, e inclusive los he visto presurizados y climatizados. En el caso de los pianos, ¿cómo los están vigilando permanentemente? Sobre todo, lo que más le puede hacer daño es la humedad. Mérida es una ciudad muy húmeda por su clima característico. Y allí sí puedo decir con toda propiedad que la universidad ha tomado cartas perfectamente como debe ser. Tenía unos deshumidificadores muy viejos, ahora tiene unos nuevos. Tiene el espacio, su están cajón, allí con el piano todo el tiempo deben estar funcionando. Su cajón está diseñado para eso, se acomodó para eso y yo puedo decir que ese piano está perfectamente bien cuidado. O sea que no es nada fácil mover a un concierto, no. Simplemente eso es una logística. Sí, no es solo que lleva eso. Mucho tiempo. No es solo moverlo, o sea, es todo lo que ¿Cuál puede ser el precio de cada piano, Carlos? Caramba, mire, un piano de esos puede estar por el orden de los $250,000, quizás más. Depende también de las marcas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Sí, algo averiguamos durante los últimos años y un piano Steinway & Son está cercano a los $500,000. El piano Kawai está cercano a los $110,000. Imagínense ustedes el dinero que tiene la universidad. Sí. Cuando, siendo un instrumento tan fino, tan exquisito el piano, ese cuidado para quien lo toca, si se toca, si no se toca, ¿qué pasa si el piano dura tiempo sin ser manipulado? Bueno, los instrumentos tienen que tocarse. Es por supuesto tocar los pianistas es lo ideal.
Sin embargo, el piano es un instrumento que está involucrado en toda la actividad musical, no solo de piano solo, sino en conjunto con otros instrumentos, con orquestas, con coros, en música popular, o sea, en todos los formatos participa el piano. Y hay que tocarlo constantemente, porque el solo hecho de no activar el mecanismo, como cualquier otro artefacto, pues hace que se estanque, se deteriore y después, bueno, el polvo, la humedad, todas esas cosas pues hacen su efecto. Con respecto a esto, Daniel, el promedio de conciertos donde se están usando los pianos. Sí, varía mucho de mes a mes. Hay meses en los que le damos un uso bastante recurrente y hay meses en los que de repente no tenemos algún concierto de piano. Sin embargo, procuramos que tengan la mayor actividad posible. Creo que es necesario que saquemos provecho durante todo el tiempo que estos pianos tengan vida útil, que esperamos que sea por siglos. Esperamos que estos pianos realmente duren muchísimo. Necesita tener personas detrás de él o de ellos que los cuiden. Es necesario, es menester que estemos día tras día allí. Ya le digo, lo de andar con los deshumidificadores para arriba y para abajo es una tarea dura, pero el movimiento, por ejemplo, mover un piano, hubo un momento en que solo lo movíamos si estábamos Luis Sierra o el profesor Amílcar o yo, si no el piano no se movía, por ejemplo, porque sabíamos lo que era tratarlo con cuidado. Pero luego, de a poco, fuimos entrenando a los muchachos, estudiantes casi todos, que hacen vida en el Teatro César Rengifo, y ya ellos con mucha responsabilidad y con mucha competencia son capaces de trasladar un piano desde el César Rengifo hasta el Aula Magna, con todo el cuidado que eso amerita. Y por supuesto, siempre que llega el piano al Aula Magna hay que revisar nuevamente la afinación. Y para eso, como decía Carlos, muy pocos, yo realmente permito que muy pocas personas toquen el piano para su afinación. Está Carlos, por supuesto, que es la persona que Amílcar Rivas me recomendó como ese guardián, el que era capaz de darle vida nuevamente a este piano, Sten Williamson. Pero también tenemos a nuestro amigo Leo Rodríguez, y últimamente Emmanuel Espina también nos ha colaborado, un pianista que se ha especializado también en el asunto de dar mantenimiento a pianos, más desde el punto de vista técnico, y el muchacho realmente tiene un compromiso enorme con los pianos, un amor, es un apasionado también por el piano, de tal manera que no es fácil, y esto necesita recursos. Muchas veces lo tenemos que hacer inclusive de nuestro propio bolsillo. En el caso de Carlos es que lo que nos cobra no cubre ni siquiera los materiales que Carlos emplea. Realmente Carlos nos da unos precios que pueden parecer ridículos si hablamos de ello, porque creo que Carlos lo hace más por el gusto de hacerlo que por lo que significa. Esa tradición de ebanista desde el abuelo, pues imagínate, enorme. Es algo más de pasión, ¿no? Sí, Carlos, sí, claro. Sí. Y si uno no lo hace, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Sí. No se puede dejar Carlos, perder. y hablando de eso, de la generación de relevo para eso, ¿cómo se forma alguien que quiera aprender a afinar? Mire, estos son oficios, y los oficios se aprenden trabajándolos, bajo supervisión. Es la única manera. La teoría enseña, pero la práctica es la que le pone el plus y dice si eres bueno, si eres capaz o no. No porque no vaya a servir, sino porque es la forma de perfeccionarse. Y aquí yo, en mi caso particular, no tengo nadie o alguna persona así que esté aprendiendo, que quiera aprender, sobre todo eso, que quiera aprender. Estaríamos en riesgo. Sí. Estamos en riesgo de eso. Eso es cierto. Riesgo de extinción. Sí, porque fíjate, en el caso de Carlos es el único que queda de los hermanos manejando. Carlos tiene su extraordinario taller en la calle 23, entre avenidas 6 y 7. Sí, bueno, pero además la familia de Carlos tiene toda una tradición con obras muy importantes dentro de la ciudad. Bueno, Carlos está restaurando, me decía que está restaurando de la catedral. Sí, el púlpito. El púlpito, imagínense, pues ahí tiene ese tiene firma de Villarroel, ya yo sería el nieto del fabricante, tercera generación. Sí. Me alegra mucho esta conversación. Son 2 pianos que tiene la universidad. Carlos es
vamos a llamarlo el médico del piano, para graficarlo, el que está allí pendiente, el que lo está chequeando. Los pianos van a mantenimiento sin que se toquen, o sea, cada tanto tiempo los estás viendo, los estás manipulando, Sí, vas allá donde están, los revisas y eso. sí, hay que estarlos revisando siempre, porque aunque se esté tocando, que lo ideal es que esté siempre en funcionamiento, que esté tocándolo bien tocado, pues siempre se desajustan pequeñas cosas, sobre todo la maquinaria, que es lo más importante, un desnivelarse, cualquier cosita de esas puede afectar a la hora de un concierto, ¿no? Un tornillo que se haya aflojado, una vibración metálica cambia el sonido de una cuerda, incluso dos cuerdas juntas pueden tener sonidos distintos, ¿no? Entonces esas cosas hay que regalar, pero eso se hace ya con más tiempo, eso generalmente es un mantenimiento mayor. Es mantenimiento y se hace en periodos ya de que no hay casi uso. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar? Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente al profesor Luis Sierra, pero también al profesor Eneiro, no recuerdo el apellido de Eneiro. Aneiro Zambrano. El profesor Aneiro y Luis están llevando a sus estudiantes al teatro constantemente a que practiquen con los pianos, y eso hace que los pianos se mantengan con una sonoridad acorde, que los pianos tengan vida constantemente. Leo, quiero darte muchas gracias por esa especial atención a un detalle que parece tan pequeño, pero la vida de esos pianos realmente es muy significativa para la cultura merideña. Estaríamos hablando de $1 millón. Me dicen en un mensaje de texto, no es el precio de venta, es el precio de los años, ese valor agregado que tiene ser el piano de la universidad, el trabajo que se le ha hecho, el haber pasado por una crisis existencial del piano y haberlo logrado rescatar, ¿no? Eso tiene un mérito. Todos los pianistas que han tocado. Y todos los pianistas, Exactamente. Jerry, todos que han estado frente a ese piano. Recuerdo perfectamente Carlos, que lo ponía a vibrar muchísimo. Bueno, Carlos, de verdad, Dios le pague, me alegra que no nos veamos en la calle, sino que nos veamos en mi taller. Exactamente. En eso y bajo tus términos. Y bueno, que Dios le bendiga las manos y Muchas que esa gracias. tradición Amén. desde su abuelo, de su papá, una persona demasiado noble. Estoy seguro que los amigos que ven estarán pensando sobre las travesuras que hacíamos ahí en la ebanistería, ¿no? Sí. Y las colas de la camioneta, que siempre cuando iban a llevar un mueble, pues íbamos, los de la pandilla, por llamarlo de esa manera. Bueno, siempre nos hemos visto. Y quiero agradecerle en nombre de la Universidad de los Andes. Yo no soy pianista, solo soy un universitario, a tu papá y a todos que no están, y a la propia gente del taller que pone el esfuerzo de tantos años, por ese esfuerzo por la ciudad y por ese esfuerzo en la historia de la universidad, por la música y por bendecir la mano de nuestros nuevos estudiantes, que muchas veces, estoy seguro, algunos tocan piano y no tienen piano, y es en el propio piano maestro que tiene la universidad, esos dos pianos, y de verdad por ese esfuerzo que usted, con ese pedacito elija, así como cada uno carga los bolígrafos, carga el computador, encarga su pedazo de lija que representa esa ebanistería y esa forma, que como algunos se lo dan a la forma, otros se los dan al cemento, él se lo da a la madera. En la madera se trabaja con un amor más que amor, lo dicen, sino con el amor dulce del sonido, de la sierra, de la lija y de la propia textura cuando queda definitiva. Me alegra mucho poder conversar. Mientras que la gente está de ferias, nosotros hablamos un poco de aquellos detalles, de aquellos rincones que tiene la universidad. Que la gente dice el piano, nadie sabe todo lo que hay detrás de un piano. Gracias a Carlos Villarruel, al profe Luis Sierra y a Milcar, que desde la Argentina nos ha enviado su mensaje, y a Víctor Daniel, porque logremos hacer un viernes diferente con un poco de música y, por supuesto, saber lo que vale y que nuestra universidad tiene dos grandes pianos de cola. Hacemos la pausa en la Ciudad de la Radio y cuidemos este patrimonio que es responsabilidad de todos.